Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a todos los siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio nos sigue hablando sobre estar atentos, sobre estar preparados, estar alertas, que eso lo tenemos que traducir como saber vivir este momento, no perder tiempo, estar atentos a lo que está sucediendo en este momento y a las oportunidades que tenemos nosotros que hacer. Hay personas que se preocupan mucho por el pasado, por lo que hicieron o dejaron de hacer o los errores que hicieron, y a veces hasta buscan pecados del pasado para poder confesarlos. Cuando más bien lo que debemos de hacer es buscar en el presente momentos donde nosotros debemos de construir nuestra vida. Tampoco tenemos que dispararnos hacia el futuro cuando es incierto cómo lo vamos a vivir. Lo que sí es seguro, como diría San Juan de la Cruz, es que tengo este día y solamente tengo este día para decirle a Dios que lo amo. Si mañana me regala otro día, será un nuevo día, pero hoy solamente tengo este día. El Evangelio nos da dos parábolas, y las dos parábolas son muy interesantes, con una misma enseñanza, pero con formas muy diferentes de presentarla. Escuchemos la primera parte, y dice así: entenderlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Es una interesante parábola. Primero, porque nos habla de estar vigilantes, de que el ejemplo de un padre de familia, si él sabe a qué hora va a venir el ladrón, vamos a imaginar que alguien le dijo al dueño de la casa: fíjate que a las 4 de la madrugada va a entrar un ladrón a tu casa. Pues seguramente que a las 4 de la madrugada el señor, el dueño de la casa, estaría despierto para evitar que el ladrón entre a su casa, para evitar que haga un agujero en la pared y se meta. Algo que hay que rescatar aquí es de que Jesús no viene como ningún ladrón. O sea, si bien es cierto que al final de esta parte nos dice: esté también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Después de que nos da la parábola, nosotros podríamos pensar: entonces va a venir como un ladrón, y la espera sería como de miedo. No, esa no es la idea. Jesús está narrando algo muy cotidiano entre sus contemporáneos, que los ladrones entran en la casa en la noche cuando nadie los ve. La idea es estar alerta, estar despiertos, porque así va a venir el Señor. En otros ejemplos, Jesús nos da la idea de aquella novia que espera al novio, o aquellos que esperan al novio que viene de un banquete de bodas. La espera no es de miedo, sino más bien es con amor, con entusiasmo, y el Señor viene como el novio.
como aquel engalanado que ama. La idea aquí es estar despiertos. Como diría el padre Lázaro de la Trapa, me parece de feliz memoria. Él decía mucho esta frase: si no amas a Dios porque Él es bueno, por lo menos ámalo por temor a un castigo. Parece que Jesús les está diciendo esta parábola a los discípulos sobre este ladrón, porque ya les dijo todas las parábolas del amor y los discípulos medio no entienden, entonces les pone una parábola en donde si no están atentos les van a robar. Si no estamos nosotros atentos el día de hoy, nos van a robar. ¿Qué es lo que nos van a robar? Nos van a robar la felicidad, nos van a robar la paz, nos van a robar la oportunidad de ver al Señor, de contemplarlo, de amarlo. Nos van a robar la tranquilidad, la oportunidad de disfrutar este día, de vivir en amor, de vivir en paz. A veces nosotros estamos tan preocupados por muchas actividades, por muchas cosas que no nos damos cuenta, que somos a veces nosotros mismos quienes le abrimos la puerta al ladrón. Por ahí escuché una vez que decían: ¿qué cosas son las que te hacen perder la paz? ¿Y en qué momentos eres tú el que regala la paz? ¿Eres tú el que la tira? Aquí nosotros pudiéramos hablar de todas las virtudes que hay que cuidar. La virtud del amor, la virtud de la paz, que nunca nos la roben. La relación con Dios, que nunca nos la roben. Lo interesante es de que nosotros no sabemos a qué horas viene el ladrón. Entonces, debemos de estar todo el tiempo preparados. Continúa diciendo Jesús, el Evangelio, y me gusta mucho la figura del Pedro porque estoy casi seguro que cada uno de nosotros tiene algo de Pedro en su interior. Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Como si Pedro se estuviera escudando, así como que, pero si nosotros estamos preparados, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué tendríamos nosotros que tener miedo? O sea, si tú eres el que nos va a defender, eso déjaselo a otros. Jesús está hablándole claramente a todos. E incluso la siguiente parábola es precisamente para aquellos que se creen que ya lo tienen todo y no se dan cuenta del grave peligro en el que están. Para aquellos que creen que ya conocieron a Dios o que tuvieron un encuentro con Él y no se dan cuenta que ese no les exime de seguir atentos, de seguir despiertos. Muchas veces nosotros cuando tenemos un encuentro con Dios, vivimos enamorados, vivimos felices, se nos nota, irradiamos la felicidad. Pero con el tiempo, por no estar atentos a la relación con Dios, eso se va descuidando, se va apagando y poco a poco seguimos haciendo las mismas cosas, pero ya vacías. ¿Por qué? Porque parece que como Pedro no escuchamos que tenemos que estar atentos. Para nosotros, el Señor respondió: ¿quién pues es el administrador, fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentra haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice para sus adentros: mi señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, volverá el señor de aquel siervo el día menos esperado, y en el momento más imprevisto lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado ni ha obrado conforme a la voluntad recibida, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Es decir, si tú y yo ya conocemos al Señor, si tú y yo ya hemos recibido un encargo de Dios, ¿y cuál es ese encargo? Tu vida, vivir bien, ser felices, amar, hacer oración, buscar el bien. Si tú y yo que ya hemos recibido ese encargo y lo sabemos y no lo hacemos, pues claro que vamos a perder mucho. Y pareciese que el peor castigo, los azotes, es
que cuando ya no tengamos la oportunidad de cambiar nuestras cosas, nuestra propia memoria nos va a condenar. Cuando veamos que perdimos tanto tiempo y que no hicimos nada productivo, que no fuimos felices, que no amamos, simplemente cuando tienes la oportunidad de amar a un ser querido, a alguien que está cerca de ti, que nunca lo amaste, creyendo que siempre lo ibas a tener, el día que ya no esté, será una gran ausencia, un gran dolor. Pedro le dice a Jesús, ¿esto lo dices por todos? ¿O por nosotros o por todos? Lo dice por cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que creen, que ya han tenido un encuentro con Dios, pues mayor será nuestra responsabilidad. Alguien que, por ejemplo, nunca ha oído hablar de Dios, en la medida de sus posibilidades, pues puede vivir en paz, puede vivir tranquilo. Pero alguien que ya lo conoció y que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, con él es con el que más cuidado deberíamos de tener. Seguramente has visto estos videos en YouTube de muchas competencias de carrera donde el que va al mero al frente, justo pocos pasos antes de cruzar la línea de la meta, ya empieza a festejar y disminuye el paso, cuando en eso alguien de atrás, ¡fum!, lo pasa y gana. Parece que eso es para nosotros. No nos confiemos por saber que estamos en el camino de Dios cuando en cualquier momento podemos perder el juego, podemos perder la carrera, podemos ser descalificados. La actitud es ser administradores y como tales deberíamos de vivir siempre cuidando de hacer lo correcto para el Señor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que quiere que seamos felices cada momento, el Dios de la eternidad y el Dios presente, el Dios siempre presente en nuestra vida, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conozco a algunos amigos que son contadores y aquí en Estados Unidos cuando llega el día de hacer las taxas, los que son precavidos y que estuvieron trabajando y haciendo todo muy bien durante el año, juntando los recibos y todo, no se preocupan. Pero aquellos que las hacen por ellos mismos y que no fueron precavidos, cuando llega el momento de declarar los impuestos o de declarar las taxas, es ahí donde están muy preocupados y lamentándose y desvelándose y con mucho estrés para poder rendir cuentas. Nuestra vida es prestada. Nosotros somos administradores y tenemos que darle cuentas a Él. ¿Y qué cuentas son las que tenemos que darle? El vivir bien cada día. No dejes para mañana lo que tienes que hacer el día de hoy. ¿Y qué es lo que tienes que hacer el día de hoy? Ser feliz, amar, ayudar a los demás, vivir en plenitud. Eso es lo que Dios espera de nosotros como administradores, que hagamos buen uso de todo esto, que vivamos en el amor. Que tengas un excelente día.